Muy buenas noches tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie El Rey David. El tema que vamos a abordar lo he titulado La vida de un creyente. La vida de un creyente. Hermanos, la vida de David ilustra lo que es básicamente un creyente en nuestra época, en el tiempo de la gracia. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser muy claro y van ustedes a saber a qué me estoy refiriendo. Quiero preguntarles, ¿alguien conoce a un cristiano perfecto? Levanten la mano, ¿alguien conoce a alguien? ¿No? ¿Alguien conoce a alguien que no se equivoque, que no peque? Hermanos, muchas veces escuchamos frases como, mira el hombre de Dios o ese gran predicador, pero la realidad es que todos somos hombres frágiles, que nos equivocamos, que pecamos, que necesitamos del Señor constantemente en nuestras vidas. Y eso precisamente ilustra la vida de David. La vida de David, hermano, nos muestra lo que es la vida de un creyente. Un creyente tiene sus altibajos, ¿no es cierto? O sea, hay veces en la vida de uno que se conduce de una manera correcta, lleva una vida pues estable, una vida con una santidad aceptable, pero cuando menos lo piensa, como que se detiene por cualquier motivo o incluso llega a retroceder. Pero un creyente genuino sigue avanzando. Y esa es la vida del rey David. Miren, hemos estado estudiando la vida del rey David y la semana pasada veíamos la muerte del rey Saúl. Bueno, a la muerte del rey Saúl también termina lo que es la etapa de David como fugitivo. Y durante todo este recorrido que hemos visto la vida del rey David, hemos notado rasgos de un genuino hijo de Dios. Por mencionar unos ejemplos, hemos visto cómo David trató con el sentimiento de venganza. Cuando el Señor le puso básicamente a su disposición la vida de Saúl, él no actuó de una manera vengativa, aunque Saúl buscaba su vida para matarlo. Saúl, en la primera oportunidad que hubiera tenido para matar a este David, lo hubiera hecho. Sin embargo, todo lo opuesto con la vida del rey este David. En segundo lugar, vemos cómo él perdona. Hermanos, es fácil muchas veces mencionar, oye, perdona, incluso enseñarlo y predicarlo. Pero otra cosa es vivirlo. Cuando en un momento dado en tu vida te encuentras con una situación en la que hay alguien que aparentemente está hablando en tu contra o haciendo cualquier situación, ahí es donde entonces vemos la realidad del perdón. Que muchas veces como creyentes sí afirmamos, hacemos, pero cuando estamos en ese momento de decisión, vemos lo difícil que es, ¿no es cierto? Y David supo librar esto, él perdonó. En tiempo de angustia, él sabía refugiarse en el Señor. Aunque vimos que en un momento dado fue con Aquís a refugiarse, pero fue un hombre que al final regresó a encontrar su fortaleza en Dios. Y el día de hoy vamos a ver que en el momento en el que se entera que Saúl ha muerto, mandó a quemar cohetes. Mandó a sacar la parrilla, a festejar y dijo, ya murió aquel desgraciado. Él no dijo eso, hermanos. ¿Te imaginas? En el día en el que él se entera que Saúl muere, él no se alegró. Qué diferente a muchos de nosotros. Cuando alguien te ha hecho algo y sabes que le viene una desgracia, en el corazón sientes satisfacción. Aunque muchos pudiéramos decir, pues yo ya lo perdoné. Pero si lo hubieras perdonado, no sentirías la satisfacción que sientes en el corazón. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros pensamos que hemos perdonado a alguien, pero estamos esperando que le venga algo equitativo a lo que te ha hecho. Entonces no es perdonar, porque perdonar no solamente es olvidar, es básicamente renunciar a toda compensación que él te haya hecho. No, muchos dicen, sí lo perdono, pero estás esperando el día oportuno de su desgracia para festejar lo que le vino a su vida. Y David no fue eso. David fue un hombre que no encontró su satisfacción en la calamidad de su peor enemigo. Vean lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 10 al 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, del 10 al 12. Ahora, miren, esto que vemos en la vida de David es una característica que no cualquiera la tiene.
O sea, no cualquier persona puede manifestar estos rasgos que estamos viendo en la vida de David. Solamente aquellos que han sido tocados por el poder de Dios. Solamente aquellos que de alguna manera conocen al Señor y pueden expresar el amor que Dios expresó hacia nosotros y de esa misma manera expresar nosotros el amor a aquellos que de alguna forma nos han ofendido. Vean lo que dice el verso 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Miren, les quiero hablar un poco del contexto. Aquí hay una Amalecita. Recordemos que la última vez que estuvimos reunidos, el pueblo de Israel se encontró en guerra con el pueblo filisteo. Entonces, el pueblo filisteo tuvo la victoria sobre el pueblo de Israel. Huye el pueblo de Israel, Saúl y sus hijos, pero una Amalecita se encuentra en el camino con Saúl y mira que Saúl está mal herido y él lo mata. Y es en ese contexto en el que estamos leyendo estos versículos. Vean lo que dice, porque el Amalecita es el que empieza a hablar en el verso 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté, o sea, el Amalecita, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Vean la reacción de David. Él nos alegró. Como muchos de nosotros solemos alegrarnos cuando el que nos echa carrilla en el trabajo lo corren, ¿no es cierto? O cuando aquel que de alguna forma empieza a obrar en la familia o X cosa en contra de tu familia y le pasa una desgracia. David no se alegró. Él lloró, él sintió pesar por la vida de un hombre, ¿no? Nosotros podemos ver incluso en la televisión cómo están, incluso ya ahorita cualquiera es un periodista, sacas tu teléfono y empiezas a grabar un acontecimiento. Está la viejita, le están asaltando, está el asesino y la está apuñalando y hasta le cuenta cuántas puñaladas. O sea, nos hemos vuelto tan fríos, tan insensibles en la sociedad en la que vivimos. Ya no se diga la familia. O sea, es increíble cómo las familias en la actualidad hay una insensibilidad increíble. Entre hermanos, padres e hijos ya no nos importa. No nos importa el dolor ajeno. Pero aquí vemos a un hombre que no siente dolor por la persona que más amaba. No siente dolor por la persona más cercana a él. Está sintiendo dolor por el enemigo número uno de su vida. Porque es fácil amar al que te ama. Es fácil darle al que te da, pero dale al que no te da. Bendice al que te maldice. Ahí es donde se ve el verdadero creyente. Y David aquí lo está demostrando. Muere Saúl y él no se alegra. Al contrario, rasga sus vestidos. Enseñar de luto, enseñar de dolor, enseñar de que no podía creer. Jonatán, con el que se había ligado su alma en amistad, había muerto también. Vean lo que dice Proverbios 24:17. Proverbios 24:17. Vean lo que dice la Biblia. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Fíjate lo que el Señor nos muestra, ¿no? Ahora, David, lejos de alegrarse, mostró un corazón justo y recto. Porque vean lo que dice el segundo libro de Samuel, continuando la lectura, capítulo 1, verso 13, cómo le responde a esta Amalecita. El Amalecita debe haber dicho, ahorita ya tengo un cargo seguro en el nuevo gobierno, con el nuevo monarca. Está Saúl, su enemigo, lo mato, le quito la argolla, la corona y se la llevo al nuevo monarca que está ascendiendo. O sea, quería congraciarse con él. Quería tener un hueso, en pocas palabras, ¿no? Pero vean lo que dice. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová?
Vean cómo el respeto de este hombre, David, todavía a pesar de que aquel hombre lo quería matar, todavía tenía el temor de Dios en su corazón. Verso 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Fíjate nada más. Cualquiera hubiera dicho, pero David mató. Pero no, David estaba prácticamente haciendo justicia. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, vemos que la sangre iba a ser derramada por sangre, vida por vida. Y hay hombres en la actualidad que por su estilo de vida han perdido el derecho a seguir viviendo, hermanos. Esos psicópatas, esos personas que ahorita estaban en Estados Unidos, ¿no? Platicando ayer con el hermano Héctor, estábamos hablando de una noticia que cuando estuve allá con mi esposa estaba floreciendo. De 2 extranjeros venezolanos mataron a una niña de 12 años. ¿Qué corazón para hacer eso? 12 años. O sea, imagínate, ¿qué le vamos a dar? ¿20 años? ¿10 años? ¿Qué corresponde al valor de una vida? Hermanos, la vida solamente Dios la puede quitar. Y Dios instituyó gobiernos, instituyó leyes para que fueran la mano de justicia por parte de Dios. Y aquí vemos a un hombre que está actuando de una manera justa. No solamente se duele porque su peor enemigo había muerto, sino que todavía hace justicia por su muerte. Vean el carácter de este hombre. O sea, este hombre realmente es un hombre excepcional, el rey David. Pero aún con todas sus grandes características que hemos visto, también tuvo grandes errores, grandes pecados. Y esto muestra lo que es un genuino creyente. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado no le hemos hecho muy bien y ahí está el dedo? No, mira, se dice que es cristiano. Pues claro, no somos perfectos. También nos equivocamos. También la regamos, ¿no es cierto? Pero la mano de Dios es buena para con nosotros. Y ese es David, mostrando lo que es un genuino creyente. Hermanos, David actuaba con justicia cuando tenía que hacerlo. Él de alguna forma sabía arrepentirse cuando pecaba. Y esa es la vida de David. Miren, Jonatán tenía un hijo. O sea, Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo. Todos a través de la historia hemos visto que Jonatán era muy amigo de David. Bueno, pues Jonatán era era el hijo del rey Saúl. Saúl era el enemigo acérrimo de David. Y Jonatán tenía un hijo que estaba lisiado de los pies, llamado Is-Boset. Ahora, en aquellas épocas, cuando un nuevo monarca ascendía, generalmente mandaba matar a toda la descendencia del monarca anterior, porque no quería que su gobierno corriera peligro de que uno de los antecesores del antiguo rey pudiera levantarse y dar un golpe de estado o matar al nuevo monarca. Entonces hubo 2 personajes que de alguna manera tenían el nombre de Recab y Baana, que mataron a Is-Boset, pensando lo mismo que la Malecita. Querían un hueso en el gobierno de David. Ellos dijeron, bueno, este es el descendiente del antiguo monarca, si lo matamos y vamos con David, le vamos a quedar bien. Oye, qué bien hiciste, mataste el descendiente de mi peor enemigo, ¿no? Pensó que las puertas del reino se le iban a abrir a ellos también. Vean lo que dice segundo libro de Samuel 4, capítulo 4, verso 5. Vamos a ver la reacción de David cuando le dijeron estos 2 hombres, Recab y Baana, que habían matado al nieto del rey Saúl, al hijo de su mejor amigo. Fíjate qué cosas, ¿no? Dice el verso 5, los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Is-Boset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara, y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa.
Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cama, y lo hirieron y lo mataron. Le cortaron la cabeza, habiéndole tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas noticias, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y en su cama, y además lisiado, hermanos. ¿Por qué matarlo con tanta hazaña? Pensemos, ¿por qué tanta hazaña de estos hombres? Era una persona que ni caminar podía. Y entraron, lo mataron durmiendo todavía muy cobardemente, y le cortan la cabeza y llegan a pensar que se iban a congraciar con David. Y David, un hombre justo, él dice: oye, si aquellos vinieron y yo no me alegré, ¿cuánto no más? Cuando estos insensatos entraron y lo mataron, dice ahí, estando dormido. Verso 11. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Fíjense, y quitaros de la tierra, lo que ahorita yo les decía, ¿no? Hay hombres que en la actualidad, por su manera de vivir, han perdido todo derecho a vivir. Dice el verso 12: entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Miren, pudiéramos nosotros pensar que David también era sanguinario porque los colgó. Pero ¿sabes por qué los colgó? Como advertencia de que en el reino de él se iba a aplicar justicia. Fíjate, no, no era algo sanguinario. Él les quería comunicar un mensaje. Toda infracción no iba a ser pasada por alto. Ahora sí que el que la hiciera iba a pagar por lo que hizo. Ese era el mensaje de David, un hombre justo. Y una vez que David es coronado rey de todo Israel, lo primero que él hace, aparte de que vemos estas características de él, es buscar la adoración a Dios. Fíjense, cuando él sube al trono, lo primero que hace es adorar a Dios. Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Vean, lo primero que hace David es restaurar la adoración a Dios. Va por el arca y va contento, va danzando. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia de Dios. Entonces David, cuando llega a la cima, no perdió la cabeza, no buscó sus beneficios, no perdió el piso. ¿Y saben por qué no perdió el piso? Porque Dios aseguró de que cuando David llegara a la cima, no perdiera el piso. Lo mismo que José. Ustedes piensan o podrían llegar a pensar que todo lo que atravesó José y todo lo que ha atravesado David, que hemos estudiado, fue por cuestiones de azar o por cuestiones que Dios no estaba bajo el control. No,
todas esas pruebas, todas esas dificultades, todas esas situaciones difíciles por las que atravesó, era para trabajar en el corazón de David, formar carácter, que recordarle quién era el que tenía el control de todas las cosas, para que cuando David llegara al trono, no se olvidara de quién era Dios. Entonces, cuando David llega al trono, no se la creyó. Ya soy el papucho de papuchos, ya aquí ya llegué y ahora tengo todo este pueblo a mi merced. No, él no se olvidó de Dios cuando llegó al trono. Y eso es algo de lo que muchos hombres en la actualidad, lo primero que hacen cuando llegan al trono es hasta cambiar de familia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque dicen, no, pues ya no te necesito. No, ya tengo todo lo que quiero y ahora pues yo soy el rey, ¿no? Pero David no era de esa clase. Lo primero que hizo cuando llega a la cima fue acordarse de Dios. Vean lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos. Dice, enviaremos por ellos, dice, ¿no? Para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Y escuchen esto, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Ahora podemos ver que no es un misterio por qué a Saúl le fue como le fue. Hermanos, no es un misterio por qué a muchos creyentes les va como les va. Han dejado la presencia de Dios. Y aquí vemos dos hombres. Un hombre que era autónomo y un hombre que dependía totalmente de Dios. El linaje de los de Elí y el linaje de los de Samuel. Sigue hasta ahorita. ¿No es cierto lo que hemos estudiado? Fíjate, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y toda la asamblea que se hiciese así, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. O sea, dijeron, sí, hagamos eso. Juntemos a todos los hermanos de nuestra congregación, del pueblo, y traigamos el arca. ¿Y saben? No dejaron el arca por un año. No lo dejaron por 2 años. ¿Cuánto tiempo gobernó Saúl sobre Israel? Más de 40 años. Más de 40 años en el que el pueblo de Israel no se acordó del arca. ¿Y saben cuánto duró todo eso? Desde que los filisteos entraron, mataron a Elí, a sus hijos, fue llevado el arca, después la regresaron, y después de ahí, Saúl no se ocupó más de ella. Dejaron a un lado la presencia de Dios. Miren, David era muy diferente a Saúl. Saúl no le importaba la presencia de Dios, se le olvidó que necesitaba a Dios para reinar. Y déjenme decirles algo, esto tiene mucho sentido, porque hay muchos en la actualidad que llevan su vida pensando que ellos son los reyes. Y están como Vicente Fernández, sigo siendo el rey, sin darse cuenta que ese reino autónomo no vale para nada. ¿Por qué? Porque se siguen sintiendo los hombres y las mujeres más vacíos de todo el mundo. Yo les he contado que el año pasado, cuando estaba en Estados Unidos en un congreso, me hospedé en un hotel donde había imágenes de gente de Hollywood. Yo los miré y estaba ahí Sinatra, estaba ahí Marilyn Monroe. Y yo miré las fotos de ellos y ellos transmiten una alegría, un gozo. ¿Y sabes por qué? Porque son artistas. Esa profesión es muy vieja, de donde viene la hipocresía. ¿Por qué? Porque un artista tomaba un personaje que no correspondía a la realidad.
Es por eso que ahora implica ser hipócrita. ¿Por qué? Porque es tomar la imagen que no corresponde a lo que nosotros pudiéramos llegar a ser. Entonces, lo que quiero mencionar es de que aparentemente ellos tienen el mundo en el puño de sus manos, sin darse cuenta que detrás de esa imagen son los hombres y las mujeres más vacías de todo el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque han llevado un reino autónomo. Ellos han pensado que pueden ser reyes de ellos mismos, no tienen ley sobre ellos mismos, son ley para ellos mismos, hacen lo que quieran, viven como quieran y al final terminan cosechando las consecuencias de su vida trágica. ¿Cuántos de ellos han muerto trágicamente? Asesinatos, en su propio vómito, sobredosis, pero proyectaban una vida que todo mundo la envidiable. Hermanos, todo eso solamente es distracciones que nos pone el mundo para morder el anzuelo. Pero hay muchos cristianos que así como Saúl, que este Saúl aparentemente era un creyente, han dejado a Dios, pensando que podemos continuar nuestra vida independientemente de Él. Y eso es, hermanos, eso es lo más aberrante que pudiéramos llegar a hacer. O sea, lo peor que pudiéramos nosotros llegar a cometer. Llegar a pensar que podemos continuar nuestra vida sin Dios. Es lo que hizo Saúl. Saúl reinó sin Dios 40 años. Hermanos, reinó sin Dios 40 años. No me entra en la cabeza eso. 40 años reinó sin Dios. Por eso el pueblo de Israel en ese periodo fue un caos. Pero qué diferente al reino de David, que hasta la fecha de ahora es considerada como la época dorada del pueblo judío. No, ninguno de los gobiernos ha comparado al gobierno y a la monarquía del rey David hasta la fecha de ahora. ¿Por qué? No fue casualidad, porque David dijo: hemos olvidado el arca, hemos sacado a Dios de nuestra ciudad, hemos sacado a Dios de nuestro pueblo, hemos sacado a Dios de nuestras vidas, hemos sacado a Dios de nuestras familias. Y te preguntaba: ¿por qué mi hija es así? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en la familia? ¿No es cierto? Miren, el arca significa la presencia de Dios. Israel vivió alejado de la presencia de Dios por más de 40 años. Y la pregunta es: ¿cuántos Saúles hay en la actualidad? Que no buscan la dirección de Dios, que no se alimentan de la palabra de Dios, que viven sin considerar la ley de Dios. Miren, el vivir sin la presencia de Dios es vivir sin estas tres cosas: sin alimento, sin dirección y siendo autónomos. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Hebreos capítulo 9, verso 2. Hebreos 9, 2. Dice así: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía, y escuchen lo que contenía: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué significa el maná? El maná es el alimento de Dios. ¿Qué significa la vara de Aarón? La dirección. ¿Qué significa la ley? Los mandamientos. Que estamos bajo el gobierno de Dios. Y dejar a un lado el arca, entonces, ¿qué significa? Significa perder el alimento de Dios, no tener la dirección de Dios, no estar bajo el gobierno de Dios, porque los mandamientos representan el gobierno de Dios. Era la institución, la constitución política del pueblo de Israel, los 10 mandamientos, eso era la manera en cómo iban a gobernar su pueblo. Y ahora lo han dejado todo. Cuando la presencia de Dios, hermanos, entra y gobierna nuestras vidas, nunca habrá confusión. Nunca, sí sabremos a dónde vamos. ¿Tú has visto a la gente que incluso en las escuelas no saben ni a dónde van? No saben ni quiénes son. No saben ni de dónde vienen, quiénes son ni a dónde van. Las 3 preguntas más sencillas de la vida que todo cristiano pudiera responder. Pero la gente, según intelectual, ni siquiera sabe quiénes son.
no tienen identidad. ¿Por qué no tienen identidad? Porque han dejado a Dios fuera de sus vidas. No consideran el maná de Dios que está a nuestro alcance. No tienen la dirección de Dios, que representa la vara de Aarón, y mucho menos tienen el gobierno de Dios, porque los mandamientos de Dios los han expulsado de sus vidas. Fíjate qué trágico todo esto, ¿no es cierto? Pero saca la presencia de Dios de tu vida y habrá confusión y estarás en tinieblas. ¿Cuántos hogares en el mundo están en tinieblas? Están en confusión. Oye, no sé si está mal irme a vivir con mi novio y no me he casado. Oye, es que no sé si tal cosa. Cosas tan básicas como esa, que a la luz de la Biblia es algo entendible, pero ellos ¿por qué no lo entienden? ¿Por qué? Miren, fíjense nada más la confusión. ¿Cómo una mujer puede creerse caballo? ¿Cómo? Tiene que estar mal de la cabeza. Pero ahora los locos dicen que los que tenemos sentido común estamos locos. Ahora se han invertido los papeles, los locos somos nosotros. ¿Te imaginas? Porque no nos ajustamos a su mente oscura. ¿Y por qué están oscuros? Porque han dejado a Dios en sus vidas. La sociedad le ha cerrado las puertas a Dios. Desde que el presidente Trudeau marcha con el desfile de LGTB y MASQ y todas esas iniciales, desde ahí le están entregando el gobierno a un estilo de vida que Dios aborrece. Y la condenación de eso, ¿sabes cuál es? El juicio de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Cuando Dios los entrega a una mente reprobada. Cuando un pueblo, vemos que entre su pueblo surgen personas así, con una mente reprobada, que piensan que son caballos, que piensan que son niñas de 5 años cuando es mecánico, tiene más barba que yo, por el amor de Dios, y se cree niña. Es porque el juicio de Dios ha venido sobre esa nación, ha venido sobre esas vidas. Porque si tú lees minuciosamente Romanos 1:18 dice que porque negaron la verdad de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Fíjate nada más el juicio de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros como cristianos que abrazamos de alguna forma, o sea, no perfectos, todavía tenemos, pero ¿qué sucede cuando nosotros como cristianos de alguna manera tenemos los mandamientos de Dios, el gobierno de Dios, la dirección de Dios, comemos del alimento de Dios, pues tenemos luz, ¿no es cierto? Pero si quitamos eso que es primordial en nuestras vidas, vamos a retroceder como lo hizo Saúl. Miren, David, a pesar de que de alguna forma pues restauró la comunión, la adoración a Dios, lo hizo de una manera incorrecta. Se equivocó. Miren, debemos de recordar que Dios no solamente espera que le busquemos, sino que Él también pone los términos de cómo acercarnos a Él correctamente. Ahora todo el mundo piensa que puede acercarse a Dios a su manera, ¿no? Tú vas a los católicos y a su manera buscan a Dios, los mormones y a su manera. Todo el mundo piensa que es a su forma. Hay personas que, oye, no te he visto en la iglesia. No, hermano, Dios y yo. O sea, Dios sabe cómo, yo sé cómo estoy con Dios. O sea, mi comunión es, tengo algo especial con Dios. Fíjate nada más. O sea, ahora resulta que Dios tiene que moldearse a tu voluntad o a la voluntad de ellos. Hermanos, Dios es Dios. Nosotros somos las criaturas. Él, al ser Dios y el Creador, ha establecido cómo debemos acercarnos a Él. Todo que gira fuera de lo que Él ha establecido se llama religión. Y religión son los medios humanos para ligarnos a Dios, que es muy diferente al cristianismo. El cristianismo es lo que Dios estableció para venir a Él. Y la religión es lo que el hombre pone. No es que tengo que ir de rodillas a la villa para encontrar el perdón de mis pecados. No es que me tengo que flagelar, ¿no? En esa marcha del silencio allá en San Luis, allá en México, ¿no? Que es el estado que están flagelando y tú los ves con las máscaras cubiertas, más unos ojitos así, hoyitos que se ven en los ojos y toda su espalda llena de sangre. O sea, ¿qué quieren decir? Que lo que hizo Jesucristo fue insuficiente. Fíjate nada más, cuando nosotros
miramos que la manera en la que Dios ha establecido es a través de su Hijo Jesucristo. No tienes que hacer nada para venir a Dios, solamente arrepentirte, pedirle perdón al Señor, pasar por la puerta del arrepentimiento y ver que hemos pecado delante de Él, que toda tu vida te has conducido como Saúl. Miren, Saúl reinó 40 años. No sé exactamente cuánto haya vivido en general. Yo creo que unos 65 años, más o menos, ¿no? Ahí echando un cálculo. 65 años alejado de Dios. ¿Cuántos años tienes tú? ¿50? ¿60? Ya el más joven como yo, 15. ¿Cuántos años tienes y has dejado a Dios en tu vida? ¿No nos parecemos a Saúl? ¿Cuánta gente ya piensa que porque ya todo es más fácil para ellos, piensan que la van a hacer en su vida? Hermanos, ¿cuántos años tienen sin la dirección de Dios? Ahora, vemos que David tuvo que aprender esta dura lección. ¿Qué dura lección? Que hay que acercarnos a Dios en la manera en la que Él lo ha establecido. Leímos que cuando Él transportó el arca, lo llevaban 2 personas. Fíjense nada más, el arca era transportada por 2 personas. Ahora bien, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 6 al 10. Vamos a ver pues la severidad de Dios. Vean. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, temiendo David a Jehová aquel día. Y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Por qué la severidad de Dios? Miren, hermanos, imaginemos la escena, se las quiero narrar. Va David por el arca tenía dos, ¿cómo se puede decir? Argollas, gracias hermano, 2 argollas en cada esquina, donde atravesaban 2 varas para que pudiera ser transportada. Pero David la llevó sobre bueyes, sobre animales. Y para transportar el arca, Dios había establecido que tenía que ir por el hombro, ser cargada por los levitas. Y nadie podía tocar las cosas sagradas, mucho menos el arca, porque caían muertos. Entonces, ¿por qué tanta severidad? Pudiéramos nosotros llegar a pensar que Asa estaba haciendo lo correcto. O sea, estaba ayudando a que el arca no se cayera. Pero déjame decirte algo. ¿Tú crees que Dios necesita ayuda? En la alabanza estábamos cantando, te entrego mi corazón, algo así, no te entrego mi vida. Miren, no hay nada de nosotros que podamos entregarle a Dios. O sea, ningún bien, ni algo de lo que tú hagas. Dios no nos necesita a nosotros. Pero es un acto de adoración entregarle nuestro corazón y nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque es la única respuesta adecuada que podemos darle a Dios después de lo que Él ha hecho por nosotros. Perdonar nuestros pecados, lavarnos, limpiarnos. No hay nada que tú puedas darle a Dios que de alguna forma Dios lo pueda recibir fuera de eso, porque Él lo tiene todo. Yo recuerdo hace un tiempo en un trabajo que tenía, estaba trabajando y el jefe de nosotros que estábamos ahí, él sabía que yo era cristiano, ¿no? Y luego hablábamos de la Biblia y eso. Y ya saben, como para querer molestar, me decía: oye Eduardo, fíjate que estuve yo en misa, dice. Y estaban pidiendo ahí limosna y todo eso, ¿no? Pero lo dijo así de una manera para picar, ¿no? Y pues la verdad sí me encendió. Ya cuando yo reaccioné,
Yo dije, ay, ya la regué, ¿no? Porque me volteé y le dije, con voz firme, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Dios no es limosnero de nadie. ¿Tú crees que necesita tu dinero? No, tú lo necesitas. Él no necesita tu dinero. ¿Por qué? Porque de Dios es el oro y la plata. ¿No es cierto? Y hay hombres como él que piensan que Dios necesita de ellos. Hermanos, mismo si no existiéramos, Dios siempre ha existido en la eternidad pasada. Solo 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han convivido siempre. Son autónomos. Ellos no nos necesitan, al contrario, nos hace un favor el Señor al haberse inclinado su amor para con nosotros, ¿no? Y vemos esto que Asa, que me recuerdo si es Asa, sí, Usa, agarra y quiere ayudarle a Dios. Hermanos, ¿por qué tanta severidad? ¿Sabes por qué tanta severidad? Lo mismo que hizo David. Dios quería dar un mensaje, que lo que Dios dice es importante. Dios dijo, no toquen, y ellos tocaron. Dios dijo, no hagas así, y ellos lo hicieron a su manera. Que sean levitas, y ellos lo pusieron sobre animales. Y vino la severidad, porque lo que Dios dice es importante. Por eso la severidad. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado dice, no, tengo que lavar los trastes? ¿Por qué? Porque papá me dijo, y si viene y no los lavé, híjole, me va a ir mal, ¿no? No voy a salir, me va a castigar X o cosa. Pero Dios, cuando Dios habla, es importante poner atención. Y esa fue la lección, que Dios de alguna manera dijo que fuera de una manera correcta y David lo hizo a su manera. Entonces, sin duda, David se había equivocado. Pero qué importante es reconocer cuando pecamos, cuando nos equivocamos y corregimos. Por eso al inicio yo les dije, ¿alguien conoce a un cristiano perfecto? A uno que no peque, a uno que no se equivoque. No hay. El único que ha existido ha sido Jesús. Ahora, ¿eso te descalifica? No. Hermanos, la vida cristiana es una santificación progresiva. O sea, vamos creciendo en ella. Lo que implica que hay momentos donde te puedes detener, momentos donde incluso des 2 pasos atrás, pero después de esos 2 pasos atrás te impulsas y vuelves a marchar. Y David hizo eso, él corrigió. Vean lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 12. Primer libro de Crónicas 15, 12. Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios, de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como la había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Fíjate nada más. O sea, lo que Dios dice es importante. La forma en la que Dios indica es importante. Cómo Dios lo ha mencionado es importante. De lo contrario, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. ¿No es cierto? Ahora, sabemos que, mejor dicho, ¿sabes qué es lo peor cuando nos equivocamos y pecamos? Yo les he dicho anteriormente que a Dios no le asusta tu pecado, no le asusta mi pecado. A Dios no le asusta. ¿Por qué? Porque Él sabe que seguimos siendo un momento dado frágiles. Lo que a Dios le llama la atención, lo que a Dios le asombra y le sorprende, es nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque no venimos a Él a pedir perdón. Es nuestra manera de no venir a corregir cuando sabemos que no le hemos hecho muy bien. Y hermanos, la misericordia de Dios siempre es amplia cuando venimos en arrepentimiento y perdón. Y esto lo vemos aquí con David. David se equivocó la primera vez. Y vean, por un lado actuó bien cuando era de su enemigo Saúl, con Isboset también.
O sea, vemos rasgos buenos de él, de justicia, rectitud. Pero por otro lado, perdió la dirección de Dios. Y así llegamos, represéntalo de un cristiano, ¿no es cierto? A veces vamos bien y de repente no la hacemos muy bien. Pero ¿qué es? Lo importante es corregir. Miren, David corrigió y al corregir, ¿qué fue lo que tuvo? La bendición de Dios. Cierro con este pasaje, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10. Por eso de ahí lo que continuamente escuchamos como creyentes, hacer la obra de Dios a la manera de Dios tiene la bendición de Dios. Vean lo que dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Fíjate, ¿quién es la bendición? Mire, lo que hemos dicho la última vez, una de las últimas enseñanzas. Dios te quiere bendecir. Si hay alguien más interesado en bendecirte, es Él. ¿Por qué bendijo la casa de Obed-Edom? ¿Por qué fue bendecida? La presencia de Dios estaba ahí. Ahora muchos decimos: no, la presencia de Dios está en mi casa. Bueno, está en tu casa, hacemos un test. ¿Qué tanta palabra, maná hay ahí? ¿Qué tanta dirección de Dios hay en tu casa? ¿Qué tanto estás bajo el gobierno de Dios en tu casa? Hermanos, esto no es así de vamos a hacerlo por fe y gloria a Dios. No, eso no funciona aquí. O sea, no funcionan las cosas bíblicas de la fe no es ciega. Aunque hay cosas que sí vemos que son, no lo puedes entender, ¿no? Como por ejemplo, Jonás tragado por un pez y después va y lo escupe. Son cosas que no se pueden solamente por fe. Pero muchos tomamos y pensamos que la fe es que Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Y Dios nunca va a respaldar algo que Él no ha prometido. Fe es de alguna manera que se alinea a algo que tiene un principio bíblico. Miren, a lo que voy es de que si queremos la bendición de Dios en nuestra casa y en nuestras vidas, tienen que haber 3 factores importantes. Lo que había en el arca: maná, palabra, dirección, la vara y gobierno de Dios sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, Dios nos dice a nosotros como varones lo que veíamos el domingo: honra a tu esposa, ámala, entrégate a ella. ¿Y cuántos de nosotros queremos la bendición de Dios, pero el techo está cerrado? ¿Por qué? Porque Pedro escribió: si tú como varón no tienes cuidado con tu mujer, ni ores, porque Dios no te va a escuchar. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo queremos la bendición de Dios? Si ni la puerta del carro la abres. Hermano, Hermano, empecemos por cosas básicas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque eso es parte. Miren, el amor se conoce a través de las acciones que uno hace. Son pequeños detalles que a la larga, miren, traen muchos resultados. Yo ahora que he estado en casa, ahorita en vacaciones de los niños, he entendido más el trabajo de la mujer. La mujer se da a ella misma. Tanto se da que llega el momento donde se olvida de ella. ¿Por qué? Porque te tienes que levantar a darle de desayunar. No solo es darle de desayunar, salieron trastes, hay que lavar los trastes. Todavía no estás terminando de lavar los trastes cuando ya llegan que tienen hambre otra vez. Tienes que preparar la comida y tienes que guisar y el tiempo y salieron trastes, hay que lavar los trastes otra vez. Que quieren ir al parque y ahí vas al parque. Y luego regresa el esposo y que quiere de comer y ahí estás dándole de comer. Y para que le digas te quedó sin sal. Ahora entiendo por qué la mujer nos quiere ahorcar. ¿No es cierto? Hermanos, la mujer en la casa llega el momento donde se olvida ella misma. ¿Por qué? Porque así me pasó. Yo un momento les dije, oigan, ¿y cuándo soy yo? O sea, ¿cuándo me voy a sentar a mirar algo o hacer algo nada más pensando en mí? Hermanos,
la mujer de verdad me quito el chapó. Hermanas, que Dios les bendiga y les siga dando la gracia. Y todavía miren, en el servicio no ha llorado el niño. Ah, imagínate nada más. O sea, qué bendición, hermanos. Hermanos, por eso dice que amemos a nuestras esposas, ¿no? Y viceversa, ¿no? También la mujer debe entregarse al marido, porque es algo mutuo, como hemos estudiado, un pacto de compañerismo, ¿no? Donde cubrimos esas faltas, ¿no? En esa relación. Pero sigamos leyendo el verso 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Qué gran diferencia, ¿no es cierto? Hacer las cosas a la manera que honren a Dios, porque vamos a tener la bendición de Dios. Hermanos, que en nuestros hogares, que en tu familia esté el maná de Dios, esté la dirección de Dios, pero sobre todo que esté el gobierno de Dios sobre cada uno de nosotros. Señor, en esta noche venimos delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, que muchas veces hemos sido muy necios, Señor. Hemos sido tan faltos de entendimiento que nos hemos olvidado de ti, Señor. No hay maná en nuestras vidas. No hay dirección. ¿Cómo puede haber dirección si no hay alimento, no hay palabra? Y no hay sobre todo, hay falta de gobierno y sumisión, mejor dicho, a tu gobierno, Señor. Padre, perdónanos. Perdona nuestras iniquidades, porque así como David cometió muchos pecados, cometió muchos errores, de esa misma manera somos nosotros, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti, que fuera de ti no somos nada. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Que no hagamos nada que avergüence a nuestros hijos, ni a nuestra familia. Que no hagamos nada que nos avergoncemos delante de ti. Guarda nuestro corazón, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Fortalécenos. Señor, danos un nuevo corazón. Danos un corazón que te ame, Señor. Danos un corazón que genuinamente, Señor, busque agradarte, glorificarte. Señor, ayúdanos, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestras vestiduras. Queremos que en nuestras vidas haya maná, haya dirección y que tú gobiernes sobre nosotros, Señor. Te entregamos nuestras vidas en este día, rogándote, Señor, que tú sigas ministrando nuestro corazón y podamos cada día crecer en nuestra vida espiritual, Señor. Gracias por tu palabra de esta noche, que seguramente ha tocado vidas y corazones, que siga transformando nuestras vidas, Señor, a tu imagen y semejanza. En Cristo Jesús, amén.